Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pasamos de las 8 de la mañana a las 7 en Canarias y vamos a actualizar la información política, económica y social con don Eric Gutiérrez. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha solicitado aplicar la amnistía a 3 altos cargos de Esquerra Republicana en medio de las negociaciones para la investidura de Salvador Illa. El Ministerio Público ha pedido amnistiar a Josep María Jové, Lluís Salvadó y Natalia Garriga, procesados por la organización y financiación del referéndum del 1 de octubre de 2017. Los delitos imputados incluyen desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, y en el caso de Garriga, desobediencia grave a la autoridad. En 2017, Jové era secretario general de Economía, Salvadó secretario de Hacienda y Garriga secretaria de Servicios. Los cargos se relacionan con la partida presupuestaria destinada al referéndum independentista promovido por el entonces vicepresidente económico Oriol Junqueras. Cabe recordar que el pasado 18 de junio tanto el PSC como ERC confirmaron que iniciaron negociaciones en relación a la posible investidura de Salvador Illa. Bueno, ya ven ustedes que la aplicación de la ley de amnistía está desatando una guerra dentro de la Fiscalía y en este caso vamos a hablarles de lo que ocurre con Esquerra Republicana de Cataluña, ya saben, en medio de las negociaciones para la investidura de Salvador Illa. En este caso es la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que solicita la amnistía pues para estos 3 líderes de Esquerra Republicana que fueron procesados por organizar y dotar presupuestariamente a las entidades que organizaron el referéndum. Es decir, desviaron dinero público para pues que se llevara a cabo ese referéndum en el año 2017. Desviaron dinero público y es curioso porque dice la ley de amnistía que era importante pues la gestión del dinero, ¿no? La gestión patrimonial y que no hubiera malversación. Lo que pasa es que, bueno, ya ven ustedes, hay como diferentes pareceres respecto a cómo se está aplicando esta ley de amnistía. Por cierto, que ayer supimos que el Gobierno coló en ese Real Decreto que eliminaba el IVA del aceite de oliva también la derogación de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que daba herramientas a los jueces para actuar en contra de la aplicación de la amnistía. Qué casualidad, ¿no? Aprovechamos esto, ya les hemos dicho que en muchas ocasiones esta es una práctica de rondón, ¿no? Que entre directamente pues una cosa que no tiene nada que ver con otra dentro del Congreso y que se termine aprobando esos reales decretos que incluyen ciertas medidas, pues que ya ven ustedes que absolutamente nada tienen que ver con el propósito principal de la medida que se quiere impulsar. En fin, ya les digo que en este caso la medida de gracia, esa amnistía, se pide para todos los delitos de la causa, incluida la malversación, esa manera en la que destinaban dinero dentro de los CDRs, ya les digo, en medio de las negociaciones para la investidura de Salvador Illa. El que coincida precisamente esta petición con el tiempo de la negociación está haciendo que el PSC vaya dilapidando los tiempos para poder hacerse presidente de la Generalidad a Salvador Illa, al socialista. Y claro, cuando vemos que se habla de la malversación y los fiscales sostienen que no se puede amnistiar el delito de malversación porque supuso un beneficio para sus autores y vemos cómo desviaron esos fondos, pues desde luego que clama al cielo. Hay otra de las medidas que se incluye dentro de la ley de amnistía y es que si ha habido daño a los intereses financieros de la Unión Europea, pues no se puede aplicar esa medida de gracia. Es una de las condiciones, ¿no? Que los hechos no hayan causado daño a la Unión Europea. Hombre, hacer un referéndum dentro de la Unión Europea, desviar fondos para llevar a cabo ese referéndum, yo creo que es una causa más que suficiente. En fin, tenemos que estar muy pendientes de esta ley de amnistía, de la que García Ortiz decía que se limitaba a amnistiar determinados hechos por razones de orden político. A mí, desde luego, ver este tipo de cosas, tanto lo de los CDR, esa sublevación, esos atentados con explosivos y sustancias incendiarias en la calle, así como ver cómo los fondos de las arcas públicas de la Generalidad de Cataluña, de todos los catalanes, terminan en la organización y dotación presupuestaria para el referéndum del 1 de octubre de 2017, me escama. Y si eso no es malversación de fondos, en fin, que venga la Unión Europea y lo vea, a ver si, como todo el mundo se ampara en Europa, hoy que va a venir Europa para curarnos, para salvarnos, pues a ver si Europa también pone el foco en este asunto.
Junts pide borrarse el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados, también conocido como MENAS, que exige el pacto entre el Gobierno central y el canario. Este acuerdo tiene como objetivo aliviar la congestión migratoria en el archipiélago. Según ha publicado The Objective, distintas fuentes parlamentarias han confirmado que el partido de Puigdemont ha exigido a ambos ejecutivos una disposición adicional en la modificación de la ley de extranjería para excluir a la comunidad autónoma catalana de la acogida de menores. Al parecer, indican las mismas fuentes que desde Junts insisten en que llevan meses negociando el traspaso de las competencias de inmigración y además debe esclarecerse la excepcionalidad en la aplicación. En estos momentos Canarias cuenta con 80 centros en los que atiende a más de 6.000 menores migrantes. El archipiélago acoge al 45,5% del total de MENAS que hay en España, 13.200, de acuerdo con los datos del Gobierno. Bueno, ya ven ustedes que están negociando la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Se lo decíamos anteriormente en alusión a esos 3 cargos de Esquerra Republicana que piden ser amnistiados en plena negociación, ¿no? Esto quizás también sea una de las prebendas que ha pedido Junts, que dice ahora que no quiere participar en el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados, de esas MENAS entre comunidades autónomas. ¿Será este acuerdo el que ha pactado con el Gobierno central? ¿Será esta la prebenda que han pedido directamente desde Cataluña? ¿Se lo va a conceder el Partido Socialista? ¿Va a conseguir con esto que Salvador Illa termine siendo presidente? Dice la formación de Carles Puigdemont que llevan meses negociando ciertas cuestiones, entre ellas el traspaso de competencia de inmigración, por lo que consideran que Cataluña debería ser una excepción a ese pacto, ¿no? Ese pacto del Gobierno central y el Gobierno canario por el cual se quiere aliviar la presión migratoria en el archipiélago. Pero es que estamos ante un gravísimo problema de inmigración. En paralelo, ya saben que también ha habido tensiones entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Defensa, porque el ejército se negaba a ceder 3 instalaciones militares en Lanzarote para acoger a los MENAS que están llegando en los próximos meses. Les dije yo ayer que este verano promete ser caliente en materia de inmigración, sobre todo en la parte del sureste de España y también en las Islas Canarias. El Ministerio de Defensa, ya les digo, que se ha negado a ceder el uso de estas instalaciones, también de ciertos cuarteles, y lo curioso es que este es un problema migratorio tremendamente grave que pues han creado los políticos, ¿no? Es un problema por el cual ahora se quieren blindar contra los inmigrantes y sin embargo se han olvidado del efecto llamada que causaron dentro de la Unión Europea. Nosotros lo tenemos especialmente presente porque somos la vía de entrada de esta inmigración. En muchos casos esos inmigrantes no se quieren quedar en nuestro país, sino que llegan directamente pensando en otros puntos de Europa, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Francia, todos los inmigrantes que son francófonos de origen. En fin, es una situación especialmente tensa y les recuerdo el informe de Cáritas que conocíamos ayer sobre la pobreza en España. 2 de cada 3 personas que atendieron estaban en situación irregular en nuestro país, sin papeles. Y esto lo han creado los políticos artificialmente con su efecto llamada. Esas personas que lo están pasando mal, que no tienen para pagar los suministros, por ejemplo, para pagar los alquileres, no les digo yo para llenar la cesta de la compra. Son personas que están sufriendo por culpa de ese efecto llamada y esos problemas migratorios. Han creado un problema con los inmigrantes y no lo saben solucionar. Es momento de que la Unión Europea ponga medidas encima de la mesa, de que llegue el sentido común y sobre todo que en nuestro país que sepamos gestionar nuestros conflictos internos sin ceder a chantajes como es el caso de Cataluña, como es el caso de esa negociación que están llevando a cabo con Junts, con el partido de Carles Puigdemont. No sabemos, sospechamos que sí que lo hacen en aras de conseguir que Salvador Illa sea el presidente de la Generalidad de Cataluña en los próximos años, pero bueno, en fin, deberíamos decirles a los catalanes que ya basta de tomar como rehenes a los demás españoles y ya basta de utilizarnos. Y al Partido Socialista también tendríamos que decirle que hay ciertas cuestiones con las que no se negocia y que no son moneda de cambio. El Gobierno ha vuelto a ser el mayor anunciante en los medios de comunicación de España por segundo año consecutivo con un gasto de más de 90 millones de euros. Este dato recogido en el informe anual de ejecución publicitaria del Ministerio de la Presidencia supera en más de un 30% los 72 millones invertidos por L'Oréal, la empresa privada líder en este ámbito el año pasado. Otros grandes anunciantes como Stellantis y Procter & Gamble quedaron bastante atrás con 68 y 64 millones de euros respectivamente, según detalla The Objective.
Sumando las campañas comerciales, en 2023 el gasto ascendió a 109 millones de euros. Estas campañas incluyen a empresas y organismos públicos que, aunque dependen de ministerios, no están cubiertos por la Ley de Comunicación Institucional. Entre estas entidades se encuentran Correos, la SEPI, RTVE, Loterías, Traxa, Renfe, AENA y Paradores. Pues ya lo ven ustedes, el mayor anunciante de España por segundo año consecutivo es nada más y nada menos que el Gobierno de España. Es decir, todos ustedes están pagando con sus impuestos la propaganda del Ministerio de Transportes, por ejemplo, a través de Renfe, de la DGT, por ejemplo, que también todo revierte en lo mismo, esas campañas enormes del Ministerio de Igualdad. Todo eso lo está pagando usted y, sin embargo, pues vemos también como ese dinero público, esa publicidad institucional de empresas públicas o semipúblicas que controla, acaba también siempre en unos determinados medios de comunicación. Así consta en el informe anual de ejecución publicitaria del Ministerio de la Presidencia, que no es tan transparente como querríamos. No es tan transparente como querríamos. Hay que decir que lo que es el Gobierno ha gastado 90 millones de euros en publicidad, 90,4 millones de euros en publicidad, y luego hay una serie de campañas comerciales, como les digo, de empresas semipúblicas o públicas que controla directamente el Gobierno, que fueron de 108 millones. O sea que, en conjunto, tanto las empresas y organismos públicos autónomos como el Gobierno se han gastado en torno a 200 millones de euros. Una auténtica barbaridad. El récord lo había tenido ya José Luis Rodríguez Zapatero en cuanto a publicidad institucional, pues Pedro Sánchez ha venido a corregirlo y a aumentarlo. Bueno, pues para que en el fondo los ciudadanos percibamos las cuestiones sociales, los servicios que nos brinda el Estado de una manera positiva. ¿Es una herramienta de propaganda la publicidad institucional? Yo creo que sí, y sobre todo porque de esta manera el Gobierno o cualquier institución, como decía, público o semipública, logra enviar un mensaje interesado a través de determinados medios de comunicación. Yo entiendo que pueden tener diferentes objetivos sociales, como por ejemplo la lucha contra la violencia de todo tipo, la salud, ¿no? Pues programas pues para hablar de las bondades de, yo qué sé, la campaña de vacunación contra la gripe, póngase usted. O, por ejemplo, temas relacionados con el tráfico, ¿no? La seguridad, etcétera, etcétera. Pero lo importante, sobre todo, es que usted está pagando esta fiesta, ¿no? Entre comillas, esta fiesta de publicidad. En términos de licitaciones de contratos públicos de publicidad, se dice que el año pasado se hicieron más de 3.528 concursos, en el año 2023, lo recoge el estudio de la FEDE, y esto supone un aumento del 7,9%. En estos concursos, pues se incrementó el presupuesto, 1.972 millones de euros, un 59% más. En fin, hay que tener en cuenta que en estos concursos, ya ven ustedes, el baile de millones, pero es que en muchos casos la duración de estos contratos son de varios años, ¿no? Pues contratos de campañas de 2 años, de 3 años, hasta de 4 años. ¿Por qué de 4 años? Pues porque es lo que se estima que dure el gobierno de Pedro Sánchez, en torno a hasta 2027, si quiere agotar la legislatura, vamos a tener al presidente del gobierno anclado en la Moncloa, y mientras tanto, pues lógicamente más propaganda, más publicidad institucional para que logre enviar su mensaje, para que logre apaciguar a la población y por tanto se mantenga lo que en muchos casos se llama paz social a través de diferentes estrategias de marketing y que así puedan influir en la forma en la que percibimos, por ejemplo, sus políticas, los servicios o las cuestiones sociales sobre las que el socialismo pone foco. Comienzan las discrepancias entre el Partido Popular y el PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial apenas 48 horas después de haber llegado a un acuerdo sobre el órgano de los jueces. En primera instancia, desde el PSOE se mostraban abiertos a que este fuese el inicio de muchos acuerdos entre los dos partidos para mejorar la situación de España. Así lo dejaba claro Pedro Sánchez en su intervención en el Congreso de los Diputados. Lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Usted pregunta
por si somos un gobierno que gobierna para la mayoría. Ayer mismo aprobamos un Real Decreto Ley de prórroga de medidas ante los efectos de los conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo, ¿no? Señoría, este es un gobierno que gobierna para la mayoría, que siempre ha estado dispuesto a pactar con todos aquellos en aras del interés general y en beneficio de la mayoría social. Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos. Además, por parte de los socialistas, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una entrevista concedida a La Sexta, también ha querido hacer hincapié en la importancia que tiene ponerse de acuerdo con los dos partidos mayoritarios en la democracia española. El pacto del martes, lo que supone para nuestro país es, desde luego, la normalización del Poder Judicial en España. Para mí, como ministro de Justicia, desde luego, se resuelve un problema que era gravísimo, que duraba ya 5 años. Pero a nivel de país, es un pacto que demuestra que diferentes partidos muy distintos, como son el Partido Socialista y el Partido Popular, se pueden poner de acuerdo en el interés general y podemos llegar a acuerdos para desterrar toda esa toxicidad, todas esas exageraciones, esas bobadas, si me permite, que se dicen habitualmente en el debate público. Vayamos a mejorar la vida de los españoles. Por otro lado, el PP, a pesar de pensar que han hecho lo que tenían que hacer, cada vez se muestran más escépticos ante los planes del PSOE y ponen el foco en que la Unión Europea obliga a los socialistas a cumplir lo pactado. Así lo aclaraba el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, en una entrevista en Onda Cero. Creo que lo que hemos hecho es, como dice esa frase de José María Aznar, lo que teníamos que hacer. Y además creo que hemos conseguido todos los objetivos que nos planteamos al principio de la negociación, cuando nosotros la tomamos hace 2 años. Y por lo tanto creo que le hemos prestado un servicio a España y que ahora queda aplicar ese acuerdo y luego que la Unión Europea siga garantizando que se va a cumplir. Este pacto sirve para dejar a salvo el Poder Judicial, para garantizar la independencia del Poder Judicial, que va a ser esencial dada la cruzada que Sánchez pretende empezar contra jueces y contra periodistas. Y lo que he entendido de la intervención de Alberto Núñez Feijóo de esta mañana es que la lucha por la democracia frente al sanchismo en España continúa y que continúa con nosotros a bordo. En esta misma dirección han ido las palabras del portavoz de los populares, Borja Semper, en una entrevista en Espejo Público. Nosotros no damos mucha credibilidad a la palabra de Pedro Sánchez. Es el propio Pedro Sánchez el que se ha encargado en los últimos meses o años de acreditar que su palabra tiene poco valor. Pero bueno, hay una firma, hay un documento firmado y hay un documento firmado que va a controlar la Unión Europea. Con lo cual esperamos que esa garantía y que ese aval nos permita profundizar en este camino de garantizar la independencia judicial. Bueno, está escrito, está firmado y tenemos a la Unión Europea supervisándolo. Parece razonable pensar que esta vez sí podemos sacarlo adelante. Bueno, pues desde luego esta es la noticia del día, cómo en tan solo 24 horas han comenzado esas disputas entre Partido Popular y PSOE sobre lo que dice el propio acuerdo que han firmado de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahora resulta que lo que habían dictaminado los nuevos consejeros no será vinculante. Se había dicho que en 6 meses iba a haber una propuesta de reforma de la ley de acuerdo con los estándares europeos, con el objetivo de que los jueces eligieran a los jueces. Eso es lo que defiende Alberto Núñez Feijóo. Eso es lo que están proclamando todos los líderes políticos del Partido Popular, intentando fortalecer el mensaje de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Y decir que este es un pacto. Bueno, lo que pasa es que le ha llamado al orden Félix Bolaños hablando de los términos estrictos pactados con el Partido Popular. Les han dicho que se lean las cosas. Qué importante es la comprensión lectora, qué importante es entender lo que se hace, lo que se escribe y lo que se firma, sobre todo porque eso tiene consecuencias para todos los españoles. Vamos a hablar, lógicamente, de cómo el Gobierno y el Partido Popular están discrepando sobre todas estas cuestiones, pero tenemos que dejarles con una última noticia. Conocíamos ayer el fallecimiento de la ministra Cristina Alberdi, la exministra socialista, que fue muy crítica con Pedro Sánchez y con la deriva institucional de nuestro país. Así que desde aquí queremos mandar un cariñoso pésame a sus familiares, a sus amigos, por esta pérdida. Fallece Cristina Alberdi, exministra de Asuntos Sociales del Gobierno de Felipe González y exvocal del Consejo General del Poder Judicial a los 78 años. Según informaron a la agencia EFE sus familiares, Alberdi falleció a causa de una enfermedad que padecía en los últimos meses. Alberdi se licenció en Derecho y se destacó al inicio de su carrera profesional como abogada por su defensa de los derechos de la mujer, fundando en Madrid el colectivo jurídico feminista. En 1985 se convirtió en la primera mujer elegida como vocal del CGPJ, una designación controvertida debido al requisito de ejercer la abogacía durante 15 años. Aunque comenzó a trabajar
trabajar como abogada en 1969, se colegió en 1971, por lo que no lo cumplía. En 1990 dejó su cargo de vocal y retomó su actividad como abogada hasta 1993, cuando fue nombrada ministra de Asuntos Sociales en el gobierno de Felipe González, a pesar de no ser militante del PSOE. Entre sus logros como ministra de Asuntos Sociales destaca la creación del Plan General de Actuación sobre la Inmigración, el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, el Plan Integral de la Juventud y el Proyecto de Ley de Derechos del Menor. Bueno, pues en el año 2004, fíjense ustedes, hace mucho tiempo, ya Cristina Alberdi pensaba que la postura del presidente del gobierno en aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, respecto al Estatuto de Cataluña, ponía los pelos de punta. De 2004 a ahora, 20 años después, se han cumplido esas predicciones que hacía la exministra socialista Cristina Alberdi. Descansa en paz, Cristina Alberdi, y ya les digo, ojalá de repente, ahora cuando echamos la vista atrás y vemos algunos modelos políticos que ojalá tuviéramos, ¿no? Entonces, en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta los críticos que eran con algunas gestiones que ahora el Partido Socialista toma por norma. También por aquel entonces, de hecho, Cristina Alberdi alzó la voz hablando de la negociación con la banda terrorista ETA. Ella acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de dejación de funciones, ¿no? Porque tenía que haber puesto luz y taquígrafo sobre aquella negociación con la banda terrorista ETA. Y ya ven ustedes, esto estamos hablando del año 2004, pues 20 años después tenemos sentados a los herederos de la banda terrorista ETA en el Congreso de los Diputados. Está claro que los acontecimientos le han dado la razón a Cristina Alberdi con estas denuncias que formulaba en aquel entonces. Así que desde aquí, ya les digo, mandamos nuestro pésame a su familia, a sus amigos y que descanse en paz. Y es el momento de poner el foco otra vez en Estados Unidos, en lo que pasa allí, sobre todo teniendo en cuenta esa resaca post-debate entre Joe Biden y Donald Trump. Es el momento de hablar con Juan Carlos Tellez, redactor jefe de Voz Media. Muy buenos días. ¿Qué tal, doña Carmen? Muy buenos días y saludos desde Voz para toda la audiencia de Mañanas en Libertad. Hoy nos hacemos eco, como no podría ser de otra manera, de las reacciones ante ese debate presidencial entre Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump, que nos dejó, más allá de los temas de actualidad que preocupan a los estadounidenses, serias dudas y preocupaciones sobre la capacidad del todavía presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, para seguir dirigiendo el país. La CNN fue testigo de cómo Joe Biden se mostraba dubitativo, confuso e incluso ausente en ese importante debate contra el candidato republicano Donald Trump. Tanto que ya son numerosas las voces demócratas que piden que Biden se retire directamente después de ver el desempeño en este primer cara a cara contra Donald Trump. Nosotros desde Voz Media, aún así, damos una oportunidad y le pedimos al oyente que participe en nuestra encuesta en la que preguntamos quién ha resultado vencedor de este debate, aunque el resultado ya parece que se puede aventurar claramente. Y más allá de este encuentro electoral, hoy les contamos en Voz que han arrestado al encargado de la seguridad de las escuelas de Uvalde, en Texas, por su respuesta ante el tiroteo del año 2022. Seguro que recuerdan esas imágenes en las que la policía tardó unos 77 minutos en reducir al tirador de la escuela en Uvalde, que dejó 19 víctimas mortales. Después de una demanda de la familia, finalmente en las últimas horas han arrestado al encargado de la seguridad, a Peter Arredondo, que era el ex jefe de la policía del distrito escolar en Uvalde el día de esta masacre que terminó con la vida de 19 niños y 2 maestros en una escuela primaria. Pues Juan Carlos, muchas gracias por traernos la información desde Estados Unidos. Seguimos toda la actualización de las noticias en www.voz.us y es el momento de irnos a saber qué pasa con la meteorología.